Buenos días nuevamente. Vamos a inclinar el rostro para pedir dirección divina. Oremos. Dios, te damos gracias por este nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu misericordia, que hoy fueron renovadas y fueron nuevas, y que podemos considerar, Señor, así como nos gusta comer un pancito fresco, así son tus misericordias, Señor. Son agradables, son vivas y traen paz a nuestra vida. Qué alegría. Quédate con nosotros, Señor. Danos entendimiento. Abre nuestro corazón para percibir, Señor, y aceptar todo lo que tu palabra trae para nosotros. Y sobre todo, damos tu Espíritu Santo para que cada día, Señor, nos muestre el camino y nos guíe a toda verdad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hay algunas preguntas que encontré allí y son muy interesantes. Como por ejemplo la primera que dice, ¿puede un cristiano quedar enfermo? ¿Puede un cristiano enfermarse? ¿Es parte o solo los que no son cristianos se enferman? Bueno, los que hemos estudiado la Biblia nos hemos dado cuenta que no solo los que no son cristianos se enferman, todos nos enfermamos, ¿verdad que sí? Desde el momento que Adán y Eva pecaron, el pecado entró. Y desde que Adán pecó y Eva, todas las personas ya de allá para acá nos hemos venido enfermando. No hay ninguna persona que pueda decir, yo nunca me voy a enfermar, yo nunca voy a pasar por esto, ¿verdad que no? Pero ¿cómo debemos relacionarnos nosotros con Dios en esos momentos de enfermedad? ¿Qué debemos de ser nosotros? ¿Será que en medio de las enfermedades Dios nos puede enseñar algo? ¿Será que en una enfermedad Dios nos puede mostrar salvación o a la vez sanación? Bueno, hay un versículo que me gusta mucho que está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17 y versículo 13, 14. Dice así, sáname Jehová y quedaré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Viene Jeremías y expresa estas palabras para comunicarlas. Lo primero que él dice, sáname. El primero ve el poder. El primero ve la voluntad de Dios. Señor, si está en ti, sáname. Bueno, pero también dice Jeremías, sálvame. En un momento de enfermedad, nosotros no debemos de descuidar nuestra salvación. Nuestra salvación es primordial. Ahora, ¿cómo Jesús ve la enfermedad? Vamos a ver brevemente el capítulo 11 del libro de San Juan, del versículo del 1 al 5. Dice así, estaba enfermo uno llamado Lázaro, los amigos más cercanos de Jesús, ¿verdad? De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está como enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y llamaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Señor, pero metámonos un poquito a la historia. Dice Jesús que la enfermedad no es de muerte, pero ¿qué pasó con Lázaro? Murió, ¿verdad? Ahora, solo las personas que están alejadas de Dios se enferman. No, hasta los amigos, hasta los hijos de Dios nos enfermamos, porque aquí lo dice, ¿verdad? Pero también dice que las enfermedades, ¿para qué son?
para glorificar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que en medio de una enfermedad, también nosotros podemos glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Y dice también que amaba a Jesús, a Marta, su hermana, y a Lázaro. Escuchen, no solo eran amigos, Jesús los amaba en medio de qué? De la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pasamos por una enfermedad, nuestra actitud, nuestro relacionar con Dios puede ser más cercano. La Biblia nos da unos consejos por los cuales nosotros podemos hacer cuando pasamos por una enfermedad. Vamos a ver algunos consejos así rápidamente. El primer consejo es, no se aleje de Dios. Si usted está pasando por una enfermedad, cual sea la enfermedad, el primer consejo es, no se aleje de Dios. Si usted es fiel a Dios, siga siendo fiel. Vamos a ver, vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 38. Vamos a hablar de un personaje que era muy fiel a Dios, pero se enfermó. Vamos a hablar de Ezequías. Vamos a leer el versículo 1, 3 y 5 así rápidamente. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y el profeta, hijo de Amós, vino a él y le dijo, esto dice Jehová, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir y ya no vivirás. Bueno, vean qué privilegio. Hasta fue avisado por un profeta que iba a morir y quisiera que preparativos en su casa. Versículo 3. Y dijo Jehová, te ruego que recuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías en llanto. Ey, pero ese hombre, ¿cómo era? Ey, era fiel, impecable. ¿Pero qué? Se enfermó de muerte. Y en medio de la enfermedad, ¿el qué hizo? ¿Se alejó de Dios? No. Mejor se acercó. Mejor lo buscó en oración. Versículo, vamos a ver, vamos a leer el versículo 19. Dice así, 38, 19. 17, 19. Vamos a leer primero el 5. Dice así, viene Dios y le repite de nuevo al profeta. Ve y dile a Ezequías, versículo 5. Jehová Dios de tu padre, David dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Vean, Ezequías topó con suerte. ¿Cuántos años le fueron dados más? 15 años, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó después a Ezequías, después que Dios le alargó su vida. Vean, esta mañana yo te voy a decir algo. No sé cuál es la enfermedad que tú estás pasando, pero aquí lo importante es que no nos alejemos de Dios. Si tú estás enfermo, ¿verdad? Y si Dios ya sabe que tú ya eres salvo, vean, yo te voy a decir algo. Es mejor la enfermedad antes que sanarse y perderse. Lo primordial aquí es que nosotros estemos cerca de Dios. ¿De qué me sirve estar sano y estar perdido? ¿Verdad? Si yo estoy enfermo,
y estoy salvo, eso sería maravilloso. Y si yo no estoy enfermo y estoy salvo, sería súper genial. Pero en el caso de Ezequías fue un caso muy diferente. Entonces, nosotros acerquémonos a Dios, el primer consejo. Segundo consejo, no se aleje de la iglesia. Muchas personas, cuando le viene una enfermedad, si no se, si se alejan de Dios, bueno, si no se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Pero ¿cuál es el consejo que nos da la Biblia? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Hay alguno que está triste? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y así, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué dice aquí? Que si alguno está enfermo, ¿a dónde debe acudir? ¿A quién debe de buscar? A los ancianos. ¿Y a dónde están los ancianos? En la iglesia. No pierda la fe. No nos alejemos de la iglesia. Al contrario, si estamos enfermos y podemos caminar o tenemos un medio por el cual podemos ir a la iglesia, no nos alejemos de la iglesia. Busquemos a los hermanos para que oren por nosotros. Busquemos a los ancianos. Busquemos al pastor. Tercer consejo. Busque consuelo de Dios. Vamos a ir al Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Todo lo que busquemos al Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Siempre vamos a tener una respuesta de Dios. Versículo 8. Gustad y ved qué bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Entonces, la palabra nos dice, busque consuelo de Dios. ¿Usted está enfermo? Confíe en Dios. ¿Estoy enfermo? Más cerca de Dios voy a estar, porque yo no solo voy a necesitar el consuelo de las personas, necesito también el consuelo de Dios. En momentos de la enfermedad, no perdamos el consuelo de Dios. La otra es, el quinto consejo es, mantenga la alegría. Hay muchas personas, cuando están enfermas, ¿qué es lo que hacen? Se deprimen, pierden la alegría, cuando al contrario, ¿cuál es el consejo que nos da Proverbio? Versículo 17, capítulo 17 y versículo 22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste cerca los huesos.
Si nosotros estamos enfermos y hay tristeza en nuestra vida, ¿qué vamos a traer más a nuestra vida? Enfermedad. Por eso decía Santiago, ¿está alguno triste? Cante, cante. Una persona enferma no debe de perder la alegría, porque la alegría es una buena medicina. Mantengámonos siempre alegres y recordemos que la alegría también viene por medio del Espíritu Santo y es algo que el Señor da a nuestra vida. Ahora, para ir terminando, no se desanime, no solo se pierde la alegría, hay- a- también nos desanimamos. ¿Qué decimos? Ay, me voy a morir. Mi hija, mi hijo va a quedar desamparado. Bueno, yo le voy a decir a alguien esta mañana. Primero piense en usted, piense en su salvación. Recuerda lo que pasó con Ezequías. Ezequías, vas a morir. Ordena tu casa. Recordemos que no se necesita estar enfermo para morir. Podemos morir estando sanos. No solo los enfermos se mueren, también los sanos. Pero estamos viendo lo que hacen las personas cuando están enfermas, ¿verdad? Las personas se desaniman. Las personas a veces piensan más en las personas que están a la par que en uno mismo que está enfermo. Y es al contrario. Mi actitud, mi estado va a hacer que las demás personas glorifiquen o se acerquen a Dios. O también se alejen de Dios. Mi actitud va a ser eso. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 4. Que vamos a terminar. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículos 17 y 18. Dice así, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué nosotros nos desanimamos diciendo, ay, voy a dejar este mundo, ay, voy a dejar mis hijos, voy a dejar esta casa, voy a dejar el trabajo, voy a dejar el carro? No, si estamos enfermos, pongamos nuestra mirada ¿dónde? Allá, en el cielo, que Dios nos tiene preparado algo mejor. Mantengamos siempre un buen ánimo, mantengamos una buena actitud. Mi actitud va a ser cómo yo me comporto en medio de una enfermedad. Bueno, y el último consejo es que nada te separe de Dios. Bueno, escuchen esto, que nada te separe de Dios. ¿Pero qué? Vamos a Romanos. Un versículo muy conocido. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8 y versículo 38. Dice así, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 19. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No se necesita estar enfermo para separarme de Dios. Escuchen, ni la vida para separarme de Dios. Entonces, esta mañana Dios nos dice que nada te separe de mí, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni el cielo, ni la tierra. Es que nada. Debemos estar siempre unidos a Dios, estemos sanos o enfermos. Yo te insto en esta mañana, busquemos siempre a Dios. No importa cómo estemos, enfermos
o sano. Recuerdan lo que yo le dije. Para morir no se necesita estar enfermo. Y para separarse de Dios, yo no necesito estar enfermo. ¿Verdad que no? Así que aprovechemos. Si estamos enfermos, glorifiquemos a Dios. Que la enfermedad sea el medio para yo acercarme más a Dios, para yo buscar consuelo de Dios, para yo buscar la iglesia, para yo no separarme de Dios. Así que hermanos, vean, todo lo que el enemigo manda en nuestra vida, Dios lo transforma para bien. Todo lo que venga a nuestra vida, que sea para glorificar a Dios. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, porque en medio de este mundo de pecado, en medio de todo lo que se vive, tú nos das esperanza, aumentas nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que un carro, que una casa, que un trabajo, que una enfermedad, que el dinero, que nada de esto, Señor, nos separe de ti. Al contrario, que todo lo que nosotros estemos pasando nos acerque más a ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú no miraste las cosas, Señor, como nosotros las vemos ahora. Lázaro cayó enfermo, pero tú qué dijiste, esta enfermedad no es de muerte. Gracias, Señor, por ese ánimo. Gracias por esa fe que tú tienes. Acompaña a cada persona y gracias, Señor, porque hoy nos pudimos conectar. En Jesús lo agradecemos. Amén. Que Dios te bendiga.